Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. ¿Saben de qué se trata el taller en esta noche? A ver, ¿quién me lo puede decir? Porque vieron la foto del estado, ¿no? Sí, yo creo que todos le hicieron el zoom ahí. A ver, ¿qué va a hablar la pastora? Muy bien, muy bien. Rompiendo maldiciones se llama el taller, porque a veces uno está pasando situaciones, ¿sí? Y a veces uno con las armas naturales o con las emociones quisiera poder estar bien y poder terminar esas cosas, pero parecen que a medida que pasa el tiempo, pasan los años, parece que todo se vuelve a repetir y parece que fuera más fuerte. Y a eso le llamamos ciclos repetitivos que se establecen, ¿sí? Y muchas veces esos ciclos se van engrosando a medida que va pasando el tiempo por causa de la maldición, por causa de iniquidades, por causa de pecado. Y es como que nunca termina de acabarse y uno quisiera estar bien, quisiera disfrutar el matrimonio, quisiera disfrutar de los hijos, quisiera disfrutar hasta de uno mismo, hasta de los pensamientos, pero a veces estamos tan cargadas de situaciones que no podemos disfrutarnos, ¿sí? Y que muchas veces nos sentimos hasta esclavas de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, del matrimonio, de los hijos, por todas las situaciones que pasamos, ¿sí? Entonces hoy quiero hablarle de las maldiciones, ¿sí? Entonces muchas veces en nuestras vidas enfrentan circunstancias complejas y dolorosas ante las cuales nos vemos completamente impotentes y sin solución posible, ¿sí? Por ejemplo, enfermedades sin origen detectado, crisis familiar continua, repetitiva, inestabilidad en el matrimonio que se repite generacionalmente. Lo vivió mi abuela, lo vivieron mis tíos, lo vivo yo, lo viven mis primos, ¿sí? Fracasos financieros, muertes trágicas, vicios, ocultismo, hechicerías, tragedias, etcétera, ¿sí? Entonces, todo eso tiene un origen, ¿sí? Y ese origen son maldiciones, ¿sí? Son maldiciones espirituales, pero debemos tener presente de que Dios ha prometido en su palabra, ¿sí? Ayudarnos. Y para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso usted lo va a encontrar en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, para que lo anote. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿sí? Ahora, vamos a comenzar definiendo el término de maldición. ¿Qué es la maldición? La maldición, desde el significado, desde el hebreo, nos dice que maldición es ser alguien insignificante, alguien liviano, alguien de disminución de una condición anterior, declaración de juicio también es. En el significado, en el griego, maldición es declaración de juicio, dedicado a la destrucción, invocación de un poder para dañar, ¿sí? Eso es el significado en el griego, ¿sí? Es un estado donde la persona es disminuida o reducida y entra a una condición de impotencia donde vive el juicio divino por el pecado o es dañada o atacada por poderes demoníacos al no tener la cobertura de Dios, ¿sí? Yo quiero que usted entienda algo. La maldición se establece por causa
muchas veces de que nuestra vida está cargada de iniquidades, de pecado, entonces ya estamos en un estado de maldición. Cuando usted vaya al libro de Deuteronomio, va a encontrar las bendiciones y las maldiciones que te pueden alcanzar, ¿sí? No es que vos te vas y Dios te mandó una maldición y un castigo para que vuelvas a Él. No, sino que cuando estamos fuera de la voluntad o fuera de la cobertura de Dios, nos establecemos en el ámbito de las tinieblas o estamos dentro de la cobertura, que es el ámbito de Dios, o estamos en el ámbito de las tinieblas, el cual hace legal que las tinieblas puedan atacarnos, maldecirnos y llenarnos de distintas situaciones, ¿sí? Ahora, ¿qué es una cobertura? ¿Qué significa cobertura para que usted tenga? Hoy yo quiero que usted se vaya con el conocimiento, con las palabras para que usted pueda entenderlo y después pueda seguir en su casa estudiando, amén, porque de esto se trata los talleres, de que usted entienda, de que usted reciba conocimiento, de que el Espíritu le traiga la revelación de cómo está su espíritu, su alma, para liberar su vida y luego seguir liberando su familia, amén, este es el objetivo, amén. Amén. Ahora, ¿qué significa cobertura? La cobertura es acción de cubrir o proteger, ¿sí? Ahora, cuando tenemos la acción de ser cubierto o protegidos por el Padre, también tenemos el respaldo y la autoridad. O sea, que cuando estamos bajo la cubierta, bajo la gloria, bajo la gracia del amor del Eterno, también hay un respaldo espiritual que nos habilita el poder caminar bajo la bendición del Eterno, ¿sí? Hoy no les voy a hablar de la bendición. Hoy me quiero enfocar qué produce las maldiciones y por qué muchas veces hay familias, matrimonios o la economía o los niños o los jóvenes son muchas veces maldecidos, ¿sí? Ahora, mire, Proverbios capítulo 26, versículo 2 dice así: una maldición no tiene efecto alguno si no tiene lugar, razón o causa que la autorice. ¿Sí? En la versión Dios habla hoy, dice, como gorrión perdido o golondrina de nido, como gorrión perdido o golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llegará a su destino, ¿sí? Esto usted lo va a encontrar en el libro Proverbios, capítulo 26, versículo 2. Luego la maldición tiene poder cuando tiene una razón o causa que la haga legal, ¿sí? Hay maldiciones que son mandadas directamente a familiares, a mujeres o hombres, porque saben que tiene la legalidad para que esa maldición cause efecto sobre la persona, porque las tinieblas tienen la legalidad de establecer, ¿sí?, esa maldición, ¿sí? También la Biblia también nos enseña que un juicio de maldición también puede transmitirse generacionalmente. Eso usted lo va a encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 5, ¿sí? Ahora, hay una versión que dice: no te inclines ante ellos ni los adoradores, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigaré por el pecado de los padres a los hijos, incluso los nietos y bisnietos, por culpa de los que me desprecian, ¿sí? Entonces acá vemos que los hijos, nietos pueden heredar bendición y maldición, ¿sí? Lo vamos a encontrar también en el libro de Éxodo, capítulo 34. Si puede ir, si trajo su Biblia, buenísimo. Si la tiene en el celu, vaya. Capítulo de Éxodo, capítulo 34, versículo 6, 7. Dice así: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tarde para la ira y grande en misericordia y verdad,
que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres, de los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, ¿sí? También acá tenemos en el libro segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Anótelo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas de tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Esto habla también de la bendición, como así como uno recibe la maldición generacional, también se recibe la bendición generacional. Y este tiempo de quebrantar las maldiciones generacionales es para comenzar a establecer las bendiciones generacionales. Amén. Que sus hijos, que sus nietos, que sus bisnietos sean benditos donde se muevan, ¿sí? Después, el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5 dice: el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera, ¿sí? Ahora, esto nos habla de una mente sana, de una mente que no tiene maldición, de una mente que está conectada a la conciencia de Cristo. Por lo tanto, nuestra conciencia está limpia de todo pecado, de toda iniquidad y de toda maldición, ¿sí? Ahora, dice la palabra de Dios: he aquí yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición, ¿sí? La bendición si oyeren los mandamientos de Yahweh, su poderoso, que yo le prescribo hoy, y la maldición si no oyeren los mandamientos de Yahweh, su poderoso, y si se apartaren de mi camino, que yo les ordeno hoy, para ir en pos de poderosos ajenos que no han conocido, ¿sí? Cuando alguien se aparta del poderoso Dios, que si usted va a la palabra que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículos 26 y 25, cuando habla del Dios poderoso, habla poderoso con mayúscula, pero cuando habla y si se apartan y van en pos de poderosos ajenos, habla de minúscula. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es mayor que cualquier Dios de este mundo, que cualquier idolatría, que cualquier santo, que cualquier hechicería. Amén. Entonces, cuando nosotros nos apartamos del Dios poderoso, ¿sí? Entonces nos vamos tras dioses también poderosos. ¿Por qué poderoso? ¿Qué, pastora? Dios ya no tiene poder sobre mi vida. Tiene el poder, pero como nos apartamos de Él, rechazamos su gracia, y como lo rechazamos a Él, ¿sí? Entonces nos metemos en un ámbito de tiniebla, donde hay poderosos de las tinieblas, hay potestades, hay espíritus, hay principados, ¿sí? Que van a comenzar a influenciar tu vida, ¿sí? ¿Me van entendiendo? Amén. Ahora, las maldiciones generacionales son reales. Quizás a veces la persona dice, no es real, ¿sí? Lamentablemente hay muchas personas y aún ministros que dicen que un cristiano o un hijo de Dios no puede portar maldiciones. Y le puedo asegurar que sí puede portar maldiciones. Porque una cosa es que yo acepte a Cristo en mi corazón y otra cosa es dejar que Cristo comience a obrar, comience a transformar y comience a quebrantar todo lo que yo he heredado por cultura, por genética, por herencia, ¿sí? De iniquidades desde el vientre de mi madre, ¿sí? Entonces desde el vientre de mi madre yo heredo una iniquidad que viene con pecados, que viene con maldiciones, viene con muchísimas consecuencias.
¿Sí? Entonces, yo puedo aceptar a Cristo en mi corazón, ¿sí? Y soy salva. Pero si yo de ahí no permito que sea Cristo manifestando su poder, su gloria sobre mi vida, y yo no muero a las obras de la carne, sí soy una persona que todavía soy esclava en las maldiciones. Todavía mi alma sí está fragmentada y todavía mi mente sí porta fortalezas mentales. Amén. ¿Me va entendiendo? Amén. ¿Sí? Ahora, la palabra nos enseña, dice que Dios visitará la maldad de aquellos que no obedecen la palabra hasta la tercera y cuarta generación. Eso lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20. Vaya a Éxodo o anótelo. Éxodo, capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 5, y dice así: no te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. También en el Éxodo 34, versículos 6 y 7 es lo que le leí recién, ¿sí? Ahora, uno puede ser redimido de las maldiciones. Y eso es lo glorioso, ¿sí? Que hay buenas nuevas. Que lo bueno de todo esto, que cuando Jesús vino a manifestar el reino y la voluntad de papá aquí en la tierra, vino para que seamos libres, para que no siguiéramos siendo esclavas, para que no siguiéramos manifestando las obras de la carne, para que no viviéramos en muerte espiritual, para que no viviéramos en escasez, en miseria, en enfermedades, en tragedias, en distintas situaciones. Él vino a completar la obra del Dios Todopoderoso aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, lo que vino a hacer Jesucristo aquí en la tierra, vino a redimirnos de las maldiciones, ¿sí? Hay personas que continuamente se encuentran viviendo en fracasos, en divorcios, rompimientos en la familia, en desgracia constante, en enfermedades, en vicios, depresiones, incesto, tragedias, muertes a temprana edad, ¿sí? Ahora, ¿cómo es posible que una persona, siendo creyente, todavía esté arrastrando las maldiciones? La palabra del Señor nos enseña que Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿sí? Ahora, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:23, anótelo, Gálatas 3:23, ¿sí? Entonces, Jesús vino ¿a qué? A redimirnos de todas maldiciones, ¿sí? Pero todavía, como les digo, hay muchos creyentes o cristianos, como usted quiera llamarle, porque ahora hay gusto para todo, ¿sí? Entonces, que viven todavía bajo maldiciones, ¿sí? Ahora, ¿sabe qué significa la palabra redimir? La palabra redimir significa rescatar o sacar de la esclavitud, pagar la deuda en su totalidad. Para que podamos comprender, tenemos que saber lo que es legalmente nuestro y lo que es una experiencia en nuestra vida vivida, ¿sí? O sea, Jesús vino a rescatar, a sacarnos de toda esclavitud, a pagar la deuda en su totalidad para que podamos comprender y podamos tomar legalmente lo que es nuestro, ¿sí? Entonces, hay personas que saben que Jesús pagó por todos sus pecados, por todas sus rebeliones, por todas sus maldiciones, enfermedades y pobreza, ¿sí? Legalmente eso fue lo que hizo Jesús, pagó por todo. Sin embargo, hay personas que todavía no se han
apropiado, ¿sí?, de lo que Él hizo en su totalidad. ¿Cómo podemos apropiarnos de todo eso? Pastora, ¿a qué voy? Voy a la cruz y me tomo de eso para apropiarnos de todo eso que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Primeramente, debo de reconocer que en mi vida algo está pasando. Debo de reconocer que hay pecado. Debo de reconocer que hay áreas de mi vida que todavía están bajo maldición. Debo de reconocer que todavía hay consecuencias del pecado que me están todavía causando daño o estoy causando daño por esos pecados. Entonces debe haber un reconocimiento, ¿sí? ¿Y quién es el que hace que yo pueda recapacitar y entender lo que me está pasando? El Espíritu Santo. Yo no las voy a convencer de nada. ¿Sabe por qué? Porque el único que convence de pecado es el Espíritu de Dios. Es el único que nos puede convencer de pecado. Es el único que trae esa convicción que nos traspasa, que traspasa hasta las coyunturas, que traspasa hasta el tuétano, dice la palabra de Dios. Traspasa las intenciones del corazón. Entonces el Espíritu Santo comienza a hablarnos, comienza a ministrarnos, comienza a enseñarnos, y ahí comenzamos a darnos cuenta que hay una falta tan grande de nosotros hacia Dios. Entonces viene un arrepentimiento, viene una metanoia a nuestra mente. La metanoia es el cambio completo, es el giro que yo le doy a mi manera pensante, porque en nuestra manera pensante hay argumentos, hay formatos, hay estructuras que fueron formadas por causa de lo que escuché, por causa de lo que aprendí, de lo que me enseñaron mis padres, mis abuelos, la cultura, lo que hice. Entonces va formando patrones de pensamiento, y muchas veces esos pensamientos son ilegales delante de Dios, pero para las tinieblas son legales para funcionar y meter sobre mi vida pensamientos incorrectos, ¿sí? Mire, Satanás no es omnisciente, Satanás no es omnipresente, ¿sí? Satanás no es omnipotente, Satanás no puede leer tus pensamientos. Él no sabe qué es lo que estás pasando, qué es lo que estás pensando. Los espíritus no saben qué es lo que estás pensando, pero sabe que con una saeta de pensamiento que Él involucre sobre tu mente y vos comenzás a actuar conforme a lo que Él introdujo, sabe que hay puertas abiertas, sabe que no es una mente redimida, sabe que es una mente que está en tiniebla. Entonces después pone otro pensamiento, y se van formando como hileras de ladrillo hasta formar una columna o una torre fuerte, y a eso le llamamos fortalezas mentales, ¿sí? Que trae depresión, emociones revolucionadas, angustia, tristezas, engaños, adulterio, fornicaciones en los pensamientos, que trae locura, que trae desgracia, que trae enojo, que nos hace pensar cualquier cosa. Esas son emociones desordenadas, pero que a la vez se forman asideros sobre nuestra mente, y esos espíritus constantemente están alimentando tu manera pensante. ¿Me va entendiendo? Gloria a Dios, ¿sí? Ahora, como le decía, la maldición de la ley incluye esto. Mire, ¿qué es la maldición de la ley? La maldición de la ley trae pobreza, pecado, enfermedad, entre otras cosas, ¿sí? Tragedias, como le decía, ¿sí? Pero Jesús pagó por todo eso, ¿sí? Pagó por todo eso para que seamos libres. Pero es necesario, como le decía, que haya un arrepentimiento, una metanoia en nuestra mente para que se quebrante esa ley del pecado sobre nuestra vida. Amén. Ahora, la palabra de Dios enseña que por la llaga de Jesús fuimos sanados, fuimos curados y redimidos de la enfermedad. Amén.
Ahora, entonces, ¿por qué? Si Jesús nos redimió de toda enfermedad, ¿por qué todavía existen tantas enfermedades que todavía no hemos podido liberar de nuestro cuerpo? Enfermedades genéticas. ¿Cuáles son las enfermedades genéticas que uno puede recibir por causa de la maldición? La diabetes, enfermedades coronarias, ¿sí? Enfermedades de tiroides, enfermedades de cáncer, ¿sí? Obesidad también, enfermedades renales. Vio que cuando usted va al médico, ¿qué te dice el médico? A ver, decime, ¿hay alguna enfermedad que se repite sobre tu hogar, sobre tu papá? ¿Ve que te preguntan el historial del abuelo, del papá, del tío y todo? ¿Sí? Son enfermedades generacionales. Y eso se recibe por causa de maldiciones hereditarias que se transmiten, enfermedades de lupus, etcétera. Todo lo que se le venga a la cabeza, eso viene, ¿sí? Entonces, ¿por qué uno no ha podido ser libre de esas enfermedades? ¿Sí? Por la razón que todavía, ¿sí? No nos hemos podido apropiar de esa sanidad por causa de que todavía, ¿sí? Legalmente, las tinieblas tienen la legalidad sobre nuestras vidas, ¿sí? Pero acá nos habla la palabra de apropiarnos de la palabra, de apropiarnos de la sanidad, de apropiarnos de la obra de la cruz, ¿sí? Entonces, ¿qué significa apropiarse? Apropiarse significa tomar para sí alguna cosa, haciéndose dueña de ella, tomar autoridad. Eso es lo que significa apropiarse, ¿sí? Significa tomar para sí alguna cosa, haciéndose dueña de ella, tomar autoridad. Ahora, ¿cómo voy a tomar la autoridad de la cruz? ¿Cómo yo me voy a apropiar de esa sanidad? Como le decía recién, que el Espíritu Santo traiga esa convicción de pecado. Comienzo a investigar el historial de mis padres, el historial de mis abuelos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se activó esto? Si fue por causa de hechicería, por causa del ocultismo, por causa de práctica. Y empezamos a averiguar ese historial y comenzamos a orar, comenzamos a quebrantar toda esa genética, toda esa maldición y comenzamos a través del arrepentimiento, un quebrantamiento. Entonces cuando hay un arrepentimiento, hay un quebrantamiento y como se produce un quebrantamiento desde mi espíritu, mi alma, mi mente, entonces las obras de las tinieblas comienzan a quebrantarse, comienzan a romperse, porque se me está revelando, porque se está alumbrando la obra de la cruz. Entonces ya no estoy contemplando las obras de la carne, ya no estoy contemplando la enfermedad, sino que estoy contemplando lo que se me está revelando, que es el blanco perfecto y es Jesús. Amén. Entonces dice que Jesús se hizo maldito por nosotros. Dice que fue clavado en la cruz del Calvario. Dice que todas las actas fueron clavadas con él. Dice que murió, pero dice también que bajó a las profundidades del infierno. Dice que arrebató las llaves del Hades y se la entregó a la iglesia. ¿Para qué? Para que las puertas del infierno no prevalezcan más. Amén. Entonces en esta noche lo que te está diciendo nuestro amado Señor, te estoy dando la llave de la liberación, la llave de que esta noche vas a ser libre de todas maldiciones, vas a ser libre de toda iniquidad, vas a ser libre de todo lo que te estaba acusando, porque Jesús murió, pero también resucitó. Amén. Den un aplauso al Dios de gloria. Él es poderoso. Amén. Ahora, lo que Jesús hizo fue una obra perfecta en la cruz, ¿sí? Él nos redimió de todas las maldiciones,
Pero tenemos que ir a la cruz por fe y pelear nuestra sanidad. Tenemos que pelear por nuestra sanidad. Tenemos que pelear por nuestra liberación. Tenemos que pelear porque hay una cruz tan maravillosa, pero tan preciosa, que rompió todas esas maldiciones. ¿Para qué? Para que esas maldiciones que antes estaban sobre nuestras vidas fueran quitadas y recibiéramos la bendición. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que a veces nos dan un diagnóstico de una enfermedad y decimos, mi enfermedad. Le cuento que estoy pasando. ¿Qué estás pasando vos? Gripe. Yo COVID. No tengo COVID por las dudas, ¿no? Pero vio que a veces como que uno saca chapa de la enfermedad, que yo tengo esto y es mía. Y como la hiciste tuya, ¿sí? Te estás constantemente maldiciendo porque mía, te está diciendo, es mío, nadie me lo saca. ¿Sí? Pero no es tu enfermedad, es una enfermedad que vino a acechar. Pero hay una cruz tan perfecta, tan llena de sangre, de esa sangre perfecta de resurrección, que quiere quebrantar esa enfermedad. Amén. Entonces, ¿la enfermedad de quién es? Pastora, no es mía ahora. Ese diablo cachudo. ¿Sí? Ahora, de todo esto también surgen preguntas. Ahora, les vuelvo a repetir. ¿Un cristiano puede estar bajo maldición? Muy bien, vamos bien, se sacaron 10. ¿Sí? Ahora, ¿qué es una maldición? También la maldición, como hace rato yo le había dado, que era el origen griego y hebreo, también la maldición es el pecado establecido por Dios en la vida de una persona y su descendencia como resultado de la iniquidad. Es la forma mediante la cual se manifiestan las desviaciones de los antepasados, ¿sí? La gente lo explica diciendo, a mi padre le pasaba lo mismo que a mí. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Ya? ¿Sabes qué te pasa? Y a mi mamá le pasaba lo mismo. Y a la viejita, la abuela esa que no la pasaba con nada, yo, porque era re mala. ¿Vio? ¿Cuánta habrán de? Mi abuela era re jodida, ¿sí? ¿No? También le pasaba lo mismo a la vieja. ¿Sí? Entonces, eso se habla de maldiciones que se transmite de generación tras generación, ¿sí? Ahora, la ley de la herencia es el medio por el cual se pone el movimiento una maldición, ¿sí? No es placentero, yo sé que a veces uno no es placentero hablar de las maldiciones porque, pastora, me saca como esa cosita luz, esa herida, y vuelve ese enojo, y yo había perdonado a mi suegra, pero otra vez me saco a mi suegra. ¿Ya? ¿Cuántas son suegras? Ahora yo no hablo más de suegras, ¿sí? Somos todas buenas ahora, ¿eh? Todas somos buenas, ¿sí? Bueno, vio que a uno no le gusta hablar de todo eso porque dice, pastor, y está sacando, acá está la suegra y la nuera pegaditas las dos, ¿eh? Pero se aman, ¿o no? Sí, no les queda otra, están juntas. Cualquier cosa y alcohol ahí adelante. Nada, sí sé que mi hermana ahí de la ama. Bueno, sigamos, no rompamos esta hermosa relación. Ahora, sigamos. Ahora, pero hay que hacerlo, ¿sí? Ahora, uno tiene que entender que es el tiempo de aprender, ¿sí? Necesitamos aprender para quebrantar todo esto, ¿sí? Entonces, de la manera que le decía, de que se reciben las bendiciones, también transmitimos a nuestros hijos, a nuestra familia, abuelos, tíos, primos, lo que quieran, también le transmitimos las maldiciones, ¿sí? Mire, tenemos el ejemplo de Cam, ¿sí? El pecado de Cam cuando fue y le sacó la desnudez de su padre Noé. Si usted va a la parte esa, que cuando Noé termina con el arca, que se acabó el diluvio y todo eso, dice que entra a una cueva y descansa, dice que entra su hijo Cam y le saca la desnudez. Pero no es que pastora, ¿qué fue y le hizo? ¿Le sacó la túnica y lo dejó desnudo al viejito? No. Dice que cuando Noé tomó algunos traguitos, dice que fue Cam, cuando habla la Biblia que le saca la desnudez, habla de violación. ¿Sí?
Pastora. Y usted sabe que el Levítico habla tanto de desnudez. Yo decía, bueno, tanto se desnudan entre los suegros y el padre y el hijo. No, habla de violación ahí, ¿sí? Entonces, este es uno de los pecados, ¿sí? Y una maldición que se transmite. Can fue y sacó la desnudez de su padre Noé, y como resultado vinieron la descendencia de Sodoma y Gomorra, que fue destruido por causa del pecado, ¿sí? Ahora, también tenemos señales que indican, ¿sí?, que nos hacen saber que hay una maldición. Por ejemplo, ¿cuándo hay una maldición? Cuando hay locura mental o emocional. Vio que hay personas que padecen y uno dice, pastora, no entiendo por qué esta persona llegó a este estado de locura emocional o qué le pasó, no sé en qué momento se le volaron los patos, los platos, algo pasó, ¿sí? Ahora, la locura mental o emocional produce, las dos palabras claves son confusión y depresión. La confusión y la depresión muchas veces llevan a la persona, ¿sí?, a la locura mental o emocional. La depresión también es una herencia. Vio que cuando uno habla de herencia, también si hablamos de depresión, sabe que mi abuelita también sufría tanto de depresión y murió así, y mi papá, y también tenía depresión y uno se suicidó. Esos son maldiciones generacionales, ¿sí? Ahora, estas confusión y depresión tienen sus raíces en el ocultismo también, ¿sí? La mayor parte de las personas que han practicado el ocultismo y la brujería resultan en casos de locura mental, depresión, temores, ¿sí? Y sigue la cosa. Mire, vaya al libro de Deuteronomio, ¿sí? Sabe que generalmente hay muchas personas que han hecho prácticas de ocultismo, de hechicería, o que han ido a preguntar, ¿sí?, del futuro, de la abuelita, del tío, de qué sé yo, y después terminan en un estado de depresión mal, y es por causa del ocultismo, ¿sí? Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, versículo 34, y dice así. Dice, y enloquecerán a causa de lo que verán tus ojos. ¿Saben que hay personas que a veces también tienen esos estados depresivos porque curan el empacho, porque curan la ojeadura, ¿sí? Y a veces la gente no lo toma como algo malo. Lo toma, pero yo la llevo a él y después, ¿y qué te cobra? No me cobra nada, me pide una velita nomás, ¿sí? Y la persona que cura el empacho, que cura la ojeadura, ponen en un platito agua, aceite y hace. Y si te salen varios ojos, es que está ojeado. Yo se los hago a ustedes. No, mentira. Se asustaron, ¿no? Ay, pastora, cubre, no. Pero he visto, ¿sí? Y después el empacho, el que tiran la corbata, ¿verdad? Y dan el rezo, no sé qué cosa, hasta llegar allá, y empieza el primer día acá, el segundo día acá, el tercer día acá, ¿verdad? Cuando llegó el tercer día acá, es porque ya no tienen más empacho, ¿sí? Bueno, eso es ocultismo. Y sabe que las personas que hacen esas prácticas después están en estados depresivos a medida que van pasando el tiempo, después tienen dolores en sus articulaciones, dolores de hueso, dolores en la cervical y montones de cosas, porque eso es práctica de ocultismo. Así a eso parece algo tan sencillo, tan pavo, a veces lo toma uno, pero es ocultismo. Y eso muchas veces ocurre dentro de la iglesia. Ay, pastora, pero la hermanita es tan buena, y después me lee el Salmo 91. No vaya, hermano, más. ¿Sí? Bueno, estas también son maldiciones generacionales que producen todo esto. Miren, y enloquecerán a causa de lo que verán sus ojos. Y estas personas también después están atormentados, tienen pesadillas, ven que la sombra negra, ven que se le mueven las cosas, y resulta que todos los que le curaban el empacho y la ojeadura ponían la velita, y después por la velita pasaban algunas cositas, el otro, porque es ocultismo. Porque atrae al mundo espiritual,
¿Sí? Ahora, otra de las cosas que hay también, las enfermedades crónicas. ¿Cuáles son las enfermedades crónicas? Pueden ser causa de muerte en una familia por varias generaciones, enfermedades que los médicos llaman genética o hereditaria, por ejemplo, diabetes, presión alta, enfermedades al corazón, asma, cáncer, artritis, fiebre reumática, entre otras, etcétera, que ya se las nombré hace ratito. Eso está en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 21-22, y dice así: Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que consuma de la tierra a la cual entra para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añubló, y te perseguirá hasta que perezca. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra debajo de ti de hierro. Esto por causa de las maldiciones, ¿sí? Pero pastora, ¿cómo? Jehová nos va a herir a nosotros. Es que cuando uno se aparta, les dije, cuando uno se aparta, hace que las tinieblas sean legales, ¿sí? Entonces todo lo que está preparado o todo lo que está en cierta forma sobre las tinieblas siempre va a traer destrucción sobre tu vida. La desobediencia, la rebelión trae maldiciones. Concibe que una persona sea constantemente maldecida, ¿sí? También, ¿qué otro produce la maldición? La esterilidad. La esterilidad consiste en la incapacidad para concebir debido a varias causas, tales como tendencia a abortar, menstruaciones irregulares, quistes, tumores y otras cosas. Eso está en Deuteronomio 28, 18. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Mire, esto lo va a encontrar en el libro de Deuteronomio 28, que habla bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia, ¿sí? Entonces, hay muchas familias que no pueden quedar embarazadas las mujeres, a veces por causa de que sus vientres fueron pactados, por causa de que ya viene una herencia de maldiciones, madres que han abortado o madres que perdieron sus hijos a temprana edad por prácticas también de hechicería o porque alguien los pactó o por pecado o por rechazo o orfandad, ¿sí? Se repite todo esto. Entonces, ¿qué pasa? El vientre se hace estéril. Por eso la palabra de Dios dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. Cuando nosotros tenemos los cielos de bronce, es tanto el pecado, es tanto la maldición, es tanta la iniquidad, que no permite que la palabra se haga luz. No permite que la palabra quebrante los cielos. Pero cuando el Espíritu comienza a traer esa convicción de pecado, el Espíritu comienza a tratar con nuestra vida, entonces comienza a haber un arrepentimiento, un quebrantamiento. Es ahí cuando la luz comienza a penetrar y comienza a romper esos cielos de bronce y esa tierra de hierro. Es por eso que muchas veces hay maldiciones y uno dice, acá en Plotier me va re mal, pastora. No consigo trabajo por ningún lado, por aquello, por lo otro, entonces me voy a ir a otra ciudad o a otra provincia. Mientras estés bajo maldición, te puedo asegurar que por más que te mueva a otra ciudad, a otra provincia o a otra nación, vas a seguir siendo maldecido. Porque dice la palabra de Dios que la tierra gime por la manifestación de los hijos de gloria. Entonces, cuando la tierra reconoce que somos bendición, la tierra produce la bendición para tu vida, ¿sí? Entonces, si yo soy una persona maldecida, también habilito que la tierra sea maldecida. Y es por eso que en el ámbito no hay un reconocimiento o no se establece la bendición y no se abren las puertas de abundancia por causa de lo que cargo, iniquidades financieras, maldiciones financieras, que ya les voy a seguir con eso, ¿sí? Ahora,
¿Qué más produce la maldición? Desintegración de las familias. Muchos han sufrido maldición, han visto a sus hijos e hijos dedicados a la droga, al sexo, la música que se va para cualquier otro lado, ¿sí? Toda forma de ocultismo, divorcio, viudez, madres solteras por causa de adulterio, de fornicaciones, de engaño. Mi marido se fue y no sé por qué se fue. Mi marido ahora se dedica a la droga y se va y no sé por qué. Mi marido se dedica al vicio y se va para allá. O mi esposa o mis hijos, qué sé yo. Montones de cosas. Eso está en Deuteronomio 28, versículo 4, que dice así. Mire. Esto es una bendición que dice, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, las crías de tu vaca y los rebaños de tus ovejas. Habla de bendición. Pero cuando todo está tan maldecido, ¿sí? No está la bendición de Dios. Es por eso que hay una maldición generacional que afecta constantemente a las familias, produciendo. Vio que, ¿sabe, pastora, que mi mamá fue mamá soltera? Mi hermana después quedó embarazada y fue mamá soltera. Yo también después quedé embarazada y fue mamá soltera. Eso es una maldición. ¿Sí? Divorcios. Y mi abuelo se divorciaron porque el viejito le gustaba la pachanga. Y después mis padres también se divorciaron porque también le gustaba. Y después yo también me divorcié, pastor, y bueno, ¿qué le va a hacer? Es la cruz que tengo que cargar. No, no es la cruz que tenés que cargar. Son maldiciones generacionales que están afectando tu vida. Amén, ¿me van entendiendo? También habla de la pobreza o insuficiencia económica continua. ¿Sí? Estas maldiciones operan en algunas personas. ¿Sí? No importa cuánto dinero ganen, siempre viven en escasez. Nunca pueden ver prosperidad en su finanza y el dinero se les va de las manos como agua. Eso está en Deuteronomio 28, 47, 48, ¿sí? Para que después usted lo lea en su casa. Mire, dice así. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos, que enviará Jehová contra ti, con hambre y con sed, y con desnudez y con falta de hierro sobre tu cuello, hasta destruirte. ¿Sí? O sea que continuamente la maldición acecha. ¿Sí? Cuando no hay una fidelidad también a Dios, con nuestros diezmos, con nuestras primicias. No es que yo le voy acá a decir, bueno, tráiganme los diezmos. Nosotros no obligamos a nadie nada, ¿sí? Pero es parte de la palabra de Dios para que seas una persona de bendición. ¿Y dónde está eso de los diezmos? Vaya al libro de Malaquías y ahí lo va a encontrar, ¿sí? Entonces, una también de las causas de que la persona viva continuamente en escasez por los juegos del bingo, la lotería, el casino. Ay, pastor, aquí no sabe. Anoche soñé con los patitos. Y yo creo que será el 22, porque tiene dos, no sé, supongo yo, nunca jugué. Y fui, me soñé con el 22. ¿No, el 22 no es el loco? Creo que lo escuché, pues, ¿no? Entonces jugué y soñé que mi marido estaba medio loco. Y de repente vi dos. Y yo le dije, Señor, necesito que me bendigas. Y tenía 1,000 pesos. Y fui y jugué al 22. Y llegué, si mi marido está loco en el sueño y vi dos, entonces el Señor me abrió los cielos y la revelación para ir a jugar. Entonces confundimos todo y llevamos lo que Dios nos provee, se lo entregamos a Mamón, al rey de las riquezas, al principado de las riquezas, por decir así. Entonces nos hacemos esclavos y entregamos nuestras finanzas al principado de Mamón. Entonces continuamente somos maldecidos. O por ahí tomamos lo que no nos conviene. O me quedo con el vuelto. O me quedo con... Y bueno, pastora, vio que hay que quedarse por ahí, hay que pagar las cuentas. Y eso trae maldiciones sobre las finanzas. Negocios mal hechos, ¿sí? Los diezmos, las ofrendas, los robos, los hurtos, las ofensas. ¿Cómo las ofensas?
¿Usted sabe que las ofensas también produce escasez? ¿Sí? Por algo dice la palabra de Dios, antes de traer tus diezmos, tus ofrendas al alfolí o al ofrendero, como usted quiera llamarle, primero ve y arregla tus asuntos con tu hermano. Porque cuando vos lo traes, eso no se presenta delante de Dios como olor fragante, sino que Dios dice, acá hay una deuda. Y como hay una deuda, que todavía hay ofensas, hay enojos, hay cosas sin solucionar, no lo puedo tomar. Entonces, no se recibe. Entonces, Dios no produce la bendición. ¿Me va entendiendo? ¿Sí? También la hechicería, el tarot. Ay, pastor, es que yo quería saber si mi marido me engañaba, este desgraciado. Entonces me aconsejaron una tarotista, fui, me hizo unas cartitas y bueno. Y me habló y me dijo que había una tal cual, pero bueno, pero ya estoy tranquila, pastor, ahora, ¿sí? Porque yo iba a la iglesia, pero usted no me profetizaba nada. Yo que a veces quieren que la persona nos toman como los brujitos y profetíceme algo. ¿Y qué te voy a profetizar si ya te dimos la palabra? Arreglate con la palabra, ¿sí? Yo que alguno está así a veces. Yo quiero que me den algo, pastora. No, hoy la palabra no estuvo buena. ¿Y por qué no estuvo buena? No, porque no estuvo la palabra profética. La palabra profética es esto, las escrituras. Después puede venir algo que el Espíritu nos está dando para darte. Pero esta es la palabra profética, ¿sí? No, pero hoy me parece que la pastora estuvo tibia porque no me dio nada la pastora. Entonces, eso es manipulación. Entonces, no tomamos a Dios, sino que entronan al hombre o a la mujer para querer algo, ¿sí? Entonces, también eso pasa a ser parte, en cierta forma, de hechicería. También los accidentes violentos, ¿sí? Todo eso también es maldición. Se describe como aquellos que están antinaturalmente, ¿sí? Propensos a sufrir accidentes tales como a veces quizás uno va a una operación, fue una mala praxis. Desgraciado, se olvidó el bisturí, fue una mala praxis. ¿Sí? No, fue una maldición, algo pasó, ¿sí? Entonces, fue una operación y algo pasó mal, pastora. Siempre cuando usted se vaya a operar, primero ore a Dios, entregue su vida, su cuerpo a Dios, para que sea Dios tomando el control y el enemigo no pueda acceder a esa operación. Amén. También, por ejemplo, atragantarse con algo y morir. Me comí y el pobrecito murió. ¿Cuántas veces que ha pasado? Maldiciones, a temprana edad, muertes, tragedias, ¿sí? Accidentes, problemas físicos que no son normales, ¿sí? Muertes trágicas, accidentes en las rutas, muertes de niños a temprana edad. Muertes de familias completas a temprana edad. Usted sabe que las rutas siempre son pactadas. Siempre hay altares de distintas situaciones. ¿Sí? El gauchito Gil, el otro y el otro. Y la gente va y le pide el gauchito Gil. Y sabe que el gauchito Gil era un hombre que robaba, pero robaba para darle a los pobres. Y le daba el... Era borracho, le daba el chupi el loco. ¿Sí? Y ahí estaban pidiéndole al gauchito Gil, al que robaba, al que hurtaba, al que le daba. Y le piden a él teniendo un Dios poderoso. Por eso Dios dice, no te harás dioses ajenos, porque por causa de eso también la maldición viene. ¿Y sabe cuántas rutas que se pactan? Por eso a veces hay tantos accidentes, porque mientras más pactos, más sangre de inocentes derramada sobre la tierra, más la hechicería se hace fuerte sobre las naciones, sobre las provincias, sobre las ciudades, sobre los pueblos. Por eso a veces hay tanta prostitución, tantas drogas, tantos vicios, tanto adulterio, tantos matrimonios desarmados,
tantos jóvenes en la calle, tantos jóvenes con depresión, tantas mujeres desordenadas, vacías, depresivas, por causa de los pactos que se establecen en los ríos, en la tierra, en las plazas, en las escuelas. ¿Amén? ¿Me va entendiendo? Ahora, una secuencia de suicidio, muertes prematuras y antinaturales, como con frecuencia la persona que es afectada por estos tipos de maldiciones experimentan un fuerte presentimiento. ¿Sí? Y acá estamos hablando de una realidad espiritual, de un enemigo invisible que hay que destruir. ¿Sí? Entonces, acá vemos muchas veces estas personas que a veces dicen, ay, pastora, que tengo un presentimiento y ando con ese presentimiento que algo va a pasar, algo va a pasar, algo va a pasar. ¿Y sabe qué pasó? Y yo dije que iba a pasar, y pasó. Son espíritus. Espíritus que vienen a atormentarte. Espíritus que vienen a ponerte en tus pensamientos de que algo va a pasar. Y lo creíste tanto y lo confesaste tanto que terminó pasando. ¿Sí? Y eso en donde lo encontramos también en Mateo 17:15. Si usted quiere ir rápidamente a Mateo 17:15. Mateo 17:15. Y dice así: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego de muchas en el agua. ¿Sí? Acá habla de un lunático, habla de espíritus que venían a poseerlos, espíritus que estaban sobre ese lunático y hacía que fueran atormentadas las personas por causa de esta persona. ¿Sí? Entonces a veces mire, yo les puedo decir algo, si el espíritu te va a traer de que algo va a acontecer, primeramente a veces la persona tiene un sueño y sabe, pastora, que soñé esto, algo va a pasar. Les puedo asegurar una cosa, si ese sueño no trae una palabra de parte de Dios, eso no proviene de Dios. Son opresiones que vienen a atormentarte para angustiarte. ¿Sí? Pero cuando viene una palabra de Dios o viene un sueño, va a venir una palabra de Dios para argumentar lo que te estaba hablando en el sueño. Entonces esa palabra de Dios te va a dar la instrucción y la estrategia para que puedas orar, puedas interceder y quebrantar lo que va a acontecer. Entonces el Espíritu te va a ministrar y te va a revelar quizás lo que va a pasar sobre una persona, pero que para que oremos de antemano, para que no pase ese suceso, para que no haya muerte, para que no haya, qué sé yo, divorcio o algo que vaya a acontecer. Pero muchas veces las tinieblas traen tantos sueños sobre la persona y esa persona piensa que viene de parte de Dios, o presentimientos, y traen angustia y traen frustración y quitan las ganas de comer y se sienten angustiadas y te están todo el día llorando y pastora, y si pasa, y si pasa, y si pasa. ¿Y por qué no vas a la presencia de Dios y le preguntas a Dios si eso proviene? Porque el Espíritu Santo está interesado de revelarte. El Espíritu de Dios está interesado en hablarte, en alinearte, en enseñarte las cosas de Dios. Entonces muchas veces estos espíritus vienen a confundir, vienen a perturbar. Y hay tantas personas que constantemente viven con estos presentimientos, pero padecen enfermedades, padecen depresión, padecen angustia. ¿Por qué? Porque son espíritus que constantemente la están atormentando. Eso es una maldición. Eso quizás lo vivía mi abuela, lo vivía mi mamá, lo vivía mi hermano, pastora, pero antes a mi familia también le pasaba lo mismo. Maldiciones generacionales. Quizás también por práctica de ocultismo y de hechicería. Amén. Vamos bien con la hora. ¿Sí? Ahora, déjeme continuar. Las maldiciones autoimpuestas, y acá quiero llegar también con ustedes, son un tipo de maldiciones impuestas sobre nosotros mismos por los dichos de nuestra propia boca.
¿Sí? Ahora, ¿qué es una automaldición? Y quiero que agarre esto, quiero que entienda lo que es una automaldición. Una automaldición son todas las palabras que salen de nuestra boca hacia nuestras vidas, afectando nuestro espíritu, alma, mente y cuerpo. Esto en el ámbito espiritual se convierte en una declaración en la que una persona invoca un poder sobrenatural para que produzca daño sobre lo que se maldice. ¿Sí? ¿Qué se puede maldecir? ¿Una persona o una cosa, una tierra? Es lo opuesto a la bendición. Esta declaración apela al poder de Satanás. Las palabras que usa llaman al ser sobrenatural para ejecutar. Es por eso que las escrituras hablan de la autoridad que tiene el ser humano para invocar poderes sobrenaturales. Usted lo ha escuchado, se lo he enseñado cuando le he hablado del portal de la boca, ¿sí? Usted tiene en la boca el poder de bendecir, establecer vida o establecer muerte, ¿sí? Mire, el Mateos, anótelo, se los voy a leer rápidamente. Mateos capítulo 12, versículo 36-37 dice, les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que diga te absolverán o te condenarán. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18, 21. ¿Sí? Ahora, hay 3 pasos sucesivos para romper la maldición impuesta para nuestras malas confesiones. Porque muchas veces nosotros mismos nos maldecimos. Nosotros mismos maldecimos nuestro cuerpo, maldecimos nuestra alma, maldecimos nuestras vidas. ¿Sí? Y me levanto y me veo fea, ay, qué fea que estoy, ay, no, estoy rearrugada, ay, no, qué fea que estoy, ay, mi esposo no me va a amar, ay, no, y después pasó el esposo y no te vio en ese día, y yo sabía que no me iba a amar porque él se dio vuelta y nada, y se hace la mente, y se lo siguen declarando, y se lo siguen declarando. Entonces, continuamente se están maldiciendo. ¿Sí? Entonces, hay 3 pasos sucesivos para romper las maldiciones impuestas por nuestras malas confesiones. Primero, arrepentirse por haber confesado algo malo, algo que continuamente te ha dañado tu cuerpo, ha dañado tu mente, tu alma y tu espíritu. Revocar y cancelar la palabra dicha. Ahora, ¿qué significa revocar? Revocar significa dejar sin valor o efecto una ley, una norma o una disposición. Entonces, cuando yo comienzo a orar y comienzo a arrepentirme, comienzo a revocar, estoy dejando sin efecto esas palabras que continuamente me estaban automaldiciendo. Me siento gorda, me siento fea, nadie me ama, nadie me quiere, y porque yo me voy a morir así, porque mi mamá era diabética y ahora parece que tengo el azúcar media alta y yo me voy a morir así, sí, ahora lo siento, y lo siento, y lo siento. Y veo que alguna está así. Pásame el vasito de azúcar. Pero se hablaron tanto a su cuerpo que se automaldijeron. Entonces nuestra boca tiene el poder de bendecirnos o maldecirnos. Hable, bendiga su cuerpo. Todos los días. Yo todos los días bendigo mi cuerpo. Esa es la receta. Pastora, ¿cómo hace para no tener arrugas? Bueno, le explico, chica. Me hablo bien de mí misma, ¿sí? Pastora, tiene el ego. No, no es el ego. Es que dice la palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no me amo, yo me amo conforme a como Dios me ama, ¿sí? Y si Dios dice que soy su hija, que soy su amada, que soy su bella, que soy su flor, que soy... Entonces yo me siento así. Entonces, como yo me amo, yo las amo a ustedes y así les enseño, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí? Tiene que hablarse, ¿sí? Sí, pastora, ¿y cómo hago para sacarme las arrugas? Cómprate crema primeramente. Gastate un poquito más, Llenate de la gracia de Dios y el favor de Dios. Ahora, sigamos. Ahora, pues ustedes después me pierden. Ahora, reemplazar la confesión con palabras de bendición. ¿Qué es confesión? ¿Qué significa confesión?
Confesión significa declaración o reconocimiento que hace una persona de un error, una falta o un delito, especialmente cuando lo hace ante un juez. ¿Sí? Entonces, todo lo que yo me había maldecido, comienzo a pedirle al Señor, a declarar lo que me había dicho, y eso comienza a romperse, comienza a quebrantarse. Entonces, lo que hace el juez es revertir la sentencia de maldición en bendición. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las causas de las maldiciones generacionales? Eso lo va a encontrar en Proverbios 26:2. Algunas de las causas de las maldiciones generacionales son la idolatría. La idolatría, ¿qué es la idolatría? Es tener y reconocer a otros dioses o a otros dioses fuera del verdadero, que es tener una figura o representación adorable, ¿sí? La palabra de Dios dice, Dios castiga con juicio a la persona que es idólatra. Muchas personas son engañadas creyendo que están alabando a Dios. Algunos hacen por tradición familiar, otros lo hacen por ignorancia, otros lo hacen por la necesidad de ser escuchado, otros lo hacen porque alguien se lo habló con una verdad, otros lo hacen porque tienen esa fe y necesitan entregársela a alguien, ¿sí? Pero también nos habla de idolatría en el libro de Colosenses. Mire, idolatría no es tan solamente adorar a un santo. No se quede con eso tan solamente. Idolatría también lo va a encontrar en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5, que dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos al otro, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Todo eso habla también de idolatría. Si usted está cargado de todo esto, habla de idolatría que también produce maldición. Segundo, ocultismo. El ocultismo es lo encubierto, lo escondido. La práctica de ocultismo siempre ha sido una fascinación para el hombre caído. Hay tres grandes y fuertes aspiraciones de la naturaleza caída del ser humano: el deseo de saber, el anhelo de poder y la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades. Esto lo va a encontrar también en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 9. Esto lo hacen a través de una fuente natural y fuentes de sobrenaturales. Existen dos fuentes de conocimientos y de poder, la de Dios y la del enemigo, la legítima y la ilegítima. La legítima es la que proviene de Cristo y la ilegítima es la que proviene de Satanás. La maldición también viene por practicar el ocultismo, ¿sí? Dice, no se han hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a sus hijas por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortigio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas cosas, abominable Jehová tu Dios expulsa a estas naciones de su presencia. ¿Sí? Perfecto será delante de Jehová tu Dios. Cuando habla de ser perfecto, habla de que nos tenemos que despojar cada día de todas estas cosas. ¿Para qué? Para llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es la estatura del varón perfecto? Cristo Jesús. Esto lo va a encontrar en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 y 13. También, toda forma de sexo ilícito y antinatural, tales como homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, adulterio, fornicaciones, incesto o todo aquello que se hace ilícito o ilegal ante los ojos de Dios. Esto lo va a encontrar en el libro de Levíticos, capítulo 18, versículo 1 al 25. Léalo completo, está muy bueno para que vea cuando le hablo de la desnudez ahí, ¿sí? Otra parte. Dice, no respetar ni honrar a los padres. Esto también dice, hay días en que nos encontramos con muchos hijos e hijos a los que le va muy mal en la vida por no honrar a sus padres. Y la palabra de Dios dice, Efesios 6:1-3, dice, hijo, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando habla de honra, habla de que no hables mal de tu papá,
habla de que no me los maldiga, habla de que si hay alguna diferencia o algo que pasó, habla de que sueltes el perdón para que haya una liberación y vuelvas a reconstruir una nueva relación. Amén. A veces hay hijos que son maldecidos por causa de que los padres maldicen a sus hijos. Este es un tonto, este no sirve para nada, este es igual que el abuelo, este es igual que el tío, este es un papanata, y así le dan, pobrecito, ¿verdad? Y después, si no entiendo, pastora, ¿por qué es así? Y es así porque tu boca soltó tanta maldición, el cual lo que hizo que tu hijo viviera en una condición caída bajo la autoridad de tiniebla. Entonces crece con una mentalidad de maldición, de iniquidades y de hechicería. Amén. Y a veces pasa también sobre los hijos que porque se enojaron con la madre o el padre, esta no sirve para nada, pero yo ya tengo 15 años, me voy a ir de la casa y voy a vivir la vida sola porque esta vieja no entiende nada. Guárdalo, joven. Porque mi mamá es una tóxica. No sirve para mi mamá, es una tóxica, no entiende nada. Pero son 44 años, mamita. Tengo 44, ¿sabían? Mira. 44 años, ¿sí? Y uno vive, por eso le habla a los hijos. No es que sea... Hay padres que sí son tóxicos, es verdad, ¿sí? Pero a veces uno le habla a los hijos para que no pasen las mismas cosas. Pero el hijo, como ya quiere vivir y revolucionarse, lo primero que dice, este es re tóxico. Bueno, más sí, bueno... Y maldicen a sus padres. Pero la palabra de Dios dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Que te vaya bien y sean largas vidas sobre la tierra. O sea que tus años de vida, ¿qué pasa? Se extienden. Se extienden. ¿Y sabe cuántas muertes a temprana edad que hay de hijos por causa de haber maldecido a sus padres, de haber aborrecido a sus padres? ¿Y cuántas muertes de jóvenes también que hay por causa de que los padres aborrecieron a sus hijos? ¿Sabes qué? No servís para nada. Olvídate que tenés madre y tenés padre. Son de maldiciones. Maldiciones que siguen afectando, ¿sí? Maldecir también lo que Dios ha bendecido. La palabra maldecir también significa hablar mal de algo o de alguien. Cuando hay personas que hablan mal de un hijo de Dios o de algo que Dios ha declarado bendito, esa maldición se le devuelve a toda persona sobre la cual Dios pronuncia una bendición. Queda automáticamente expuesta al odio y a la oposición del enemigo. Mire, el Números 24:9 dice, se agazapa y se echa como un león, como una leona. ¿Quién lo despertará? Benditos sean los que te bendigan y malditos los que te maldigan. ¿Sí? A veces la gente nos maldice, la gente se enoja. Esa petiza, ¿qué se cree esa pastora? Y acá estoy la petiza, no me dejan crecer, ¿vio? Y nos maldicen, a veces se van y se van. Pero Dios nos sigue bendiciendo. ¿Sabe por qué? Porque a veces hay tanta confrontación de enojo. No, pero ¿por qué nos hablan del pecado? Tanto pecado que si no se te habla del pecado, ¿cuándo vas a saber que estás pecando? Porque para hacer bendición debemos de despojarnos de todo pecado. Amén. Así que recuerde eso, que cuando usted me maldiga, Dios me va a seguir bendiciendo. Amén. Así que mientras usted me diga que esa pastora siga petiza, el Señor me va a dar altura en unción. Bueno, sigamos. Déjeme seguir. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostrare. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios te quiere bendecir continuamente. Dios te quiere bendecir continuamente. ¿Sí? Ahora, también, ¿qué nos hace una persona maldecida?
Ya estoy terminando, ¿eh? Robar lo que le pertenece a Dios. ¿Cómo es eso? Malaquías 3:10, 12 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Un ejemplo claro de esto son aquellas personas, por ejemplo, que le decía que no quieren traer sus diezmos, que no quieren traer sus ofrendas, ¿sí? Entonces por eso muchas veces sus finanzas son maldecidas, ¿sí? Pero a la hora de que, y Señor, ¿y por qué el Señor no me da más? Y el Señor dice, ¿y si vos no me das? Pero si el Señor está en los cielos, tiene todo, ¿para qué quiere algo mío? Porque mientras más le damos a Dios, más Él nos da. Más las puertas de los cielos, y es un mandato. Entonces, más la abundancia de Dios es sobre nuestra vida. Amén. Ahora, injusticias cometidas, sobre todo cuando la víctima es débil, viuda, huérfana, pobre o extranjera. Hay quienes han hecho mucho daño e injusticia a ese tipo de personas y Dios las juzgará por eso. ¿Sí? Personas que vienen del extranjero, ¡ay, vino la chilenita! Acá en la Argentina encima. Vio que y a veces uno critica que al chileno, que al mexicano, que al gallego, ¿sí? Que al mendocino, que el mendocino no se junta con el sanjuanino, que el cordobés. Mire, yo tengo una mezcla de raíz. Yo nací en Córdoba, pero me asentaron en San Juan, pero viví en Buenos Aires, en Jacobás y terminé en Neuquén. Así que no me puedo llevar mal con nadie. Entonces, y no nos damos cuenta que si están menospreciando un extranjero, en el cielo el Señor no va a decir, esta área es para los argentinos. Acá es para el yanqui, porque el yanqui arregla todo. ¿Sí? Y esto para acá nuestros hermanos bolivianos, para el Perú. No, porque para Dios el cuerpo de Cristo no hay carteles, no hay fronteras, no hay banderas, solo está la bandera de Cristo. Amén. Entonces, mientras más uno se burla del extranjero, este chileno que se la arregle sola, qué tonquillo ahí, yo, pastor, yo. Ya cuando uno va a Buenos Aires, yo, querido. Entonces no es así. Eso trae maldición. Ahora, maldiciones heredadas son aquellas maldiciones que vienen en nuestra línea sanguínea, como por ejemplo, le decía, incesto, enfermedades, divorcio, mal carácter. Majo, ¿de quién es la culpa? Tu mamá, ¿viste? Sabía que era tu mamá. Sí, el mal carácter, ¿vio? Pastor, ¿sabes? Mi abuelo tenía un carácter re jodido, el viejo. Nos sacaba zumbando. Y después lo heredó mi papá. Y después lo heredó mi hermano, el desgraciado. Yo pensé que... El mal carácter también. Porque el mal carácter no proviene de Dios. Y uno dice, bueno, yo soy así porque soy así. El que me quiera querer, que me quiere. El que no me quiera, que no me quiere. Y no te va a querer nadie, desgraciado, porque tienes el mal carácter. ¿Sí? A veces uno le dice, oye, que lo agarre Satanás y lo zarandee un rato. A veces se le pasa ese mal carácter a este. Te lo entrego, Satanás. No le entregue. Ore por su esposo, ore por sus hijos. Ore por usted mismo. Yo sé que hay mucha que tiene el mal carácter. Ay, pastora, que usted no conoce a mis hijos. Pastora, no sabe lo que soporto. No es así. Bueno, sigamos. Ahora, algunas personas preguntan, ¿por qué la gente siempre es pobre? ¿Por qué siempre está enfermo? ¿Por qué mis hijos y mis hijas viven en una condición caída? ¿Por qué hay tantos divorcios en la familia? ¿Por qué mis hijos están en las drogas? ¿Por qué mi esposo no me ama? ¿Por qué aquello? ¿Por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Ahora, todas las respuestas están ¿en qué? ¿Por causa de qué? ¿Por causa de qué? De las maldiciones. ¿Sí? Por causa de las maldiciones. Ahora, ¿cuáles son los pasos para romper las maldiciones? Y póngase de pie. Primeramente, reconocer sus pecados, reconocer los pecados de los antepasados, tomar la responsabilidad de que realmente sí le hemos pifiado mal, que tengo un mal carácter, pastora, que mi mamá era gritona, por eso soy gritona, pastora, pero es herencia, no pasa nada. No. Gritale a Satanás, pero no le grité a tus hijos. Es que pastora no sabe, me pegó un susto este desgraciado. No. ¿Sí? Entonces tomar la responsabilidad,
confesarlo, pedirle perdón a Dios por todo. Sí, romper las maldiciones en el nombre de Jesús. Saber que la sangre de Jesucristo tiene el poder para quebrantar toda obra de las tinieblas. Sí, y ordenar que todo espíritu comiencen a salir. Es necesario declarar que Jesucristo tiene el poder para romper, que Él nos dio la redención. Crisita, corre esto para allá. No se asuste, vamos a orar, ¿sí? Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.